En la época del presidente de Guatemala, José Reina Barrios, con el objetivo de crear una ciudad llamada La Unión, entre San Pedro Zacatepeques y San Marcos, aproximadamente en el siglo XIX, para vincular las poblaciones de ambos municipios, las autoridades gestionaron para que la infraestructura del kiosco fuera importada desde Norteamérica. Se ubicó por primera vez en lo que fuera en la Escuela Práctica para Varones, misma que tenía su asiento, el Jardín Simón Bolívar, a inmediaciones del Palacio Maya. Para contribuir a hacer realidad ese proyecto, él mandó a traer un kiosco a California, ¿verdad? En Estados Unidos, por esa década. Entonces, este kiosco vino desarmado a uno de los puertos de Guatemala, posiblemente al puerto de Ocos, que ya estaba en funcionamiento por esos días, y de ahí, así desarmado, fue traído en partes a la ciudad de San Marcos. Esto, como digo, ocurría en la última década del siglo XIX y era como un icono para poder construir a su alrededor la ciudad, la nueva ciudad, La Unión, entre San Pedro Zacatepeques y San Marcos. La inauguración del kiosco se produjo el 15 de septiembre de 1896. La creación de la ciudad de La Unión fue mediante un acuerdo, el número 477, de fecha 27 de noviembre de 1893. Quiere decir que 3 años más tarde vino el kiosco para poder hacer realidad esa ciudad La Unión. Esas pues son unas de las fechas más importantes. Así que no hay duda que era un proyecto aceptado. No puedo hablar pues cómo fue la situación en San Pedro Zacatepeques, pero pienso que en San Marcos pues había plena aceptación para el proyecto. Se presume que el estilo del kiosco es pagoda china, por algunos detalles que fue traído de San Francisco, California. Sin embargo, en 1898, el presidente fue víctima de magnicidio, donde el proyecto de la ciudad de La Unión quedó sin efecto. Por esos días también se había comenzado la construcción del Hospital Nacional de San Marcos, pero al ser asesinado el presidente Reina Barrios, pues todo eso quedó en suspenso. Entonces el proyecto de la ciudad de La Unión también quedó congelado, se puede decir. Ya se había hecho el trazo respectivo en todas estas inmediaciones al Palacio Maya, ya se había puesto la primera piedra del Palacio Departamental, que más tarde, ya durante el tiempo de Ubico, se convirtió en el Palacio Maya. Pero sí había ya se habían producido bastantes actividades para que eso fuera realidad. Así que fue un proyecto frustrado. Inicialmente pues era para albergar las distintas dependencias gubernamentales y que a su alrededor se fueran creando pues indudablemente viviendas ya particulares, ¿verdad? Para poder crear esa nueva ciudad de La Unión, con los barrios de San Pedro y San Marcos, según se estableció ya durante el tiempo del general Jorge Ubico. Pero sí, posiblemente el proyecto abarcaba la construcción de una ciudad con todos sus elementos en esos lugares pues, que estaban un poco despoblados en ese tiempo todavía, ¿verdad? El general Reina Barrios, pues como era oriundo de aquí, él había impulsado el proyecto, entonces era justo pues que regresara aquí o que se viniera para acá, para San Marcos, ¿verdad? Entonces eso fue en la primera década del siglo XX, entre 1901 y 1910, ¿verdad? 1908 por ahí tal vez vino el kiosco aquí a San Marcos, ¿verdad? Ya del Jardín Bolívar. El kiosco situado en el Jardín Simón Bolívar fue utilizado por varias actividades militares y socioculturales. Autoridades municipales en 1904 empezaron trabajos para trasladarlo, donde se sitúa actualmente, donde en el año 1907 se instaló definitivamente, quedando en el lugar actual. Cabe mencionar que anteriormente se llamaba Plaza de Armas, posteriormente Parque José Ignacio Juárez. En 1916 se reinauguró el edificio de la municipalidad, que estaba acá, esquina opuesta, y otros edificios del centro de San Marcos que se reinauguraron en esa época, porque debido a los daños del terremoto de 1902 se retrasó la plaza central de San Marcos. Entonces, por ejemplo, acá donde estamos o donde se encuentra actualmente la municipalidad era el cuartel, no era
acá a mis espaldas, donde hoy está el centro comercial. No, ese cuartel ya fue colocado ahí en tiempo del régimen de Manuel Estrada Cabrera, el cual pues fue inaugurado en 1906, según refiere el cronista Ignacio Alfaro Sánchez. Luego la municipalidad en 1916, entonces en todo ese periodo se reestructura esta plaza central o parque central y el kiosco toma su lugar acá debido al ventarrón. El kiosco estaba muy cerca o casi en el patio de la Escuela Normal y Práctica de Varones. Así se llamaba un edificio que también estuvo funcionando allá dentro del cantón Santa Rosalía, en lo que se conocía como Jardín Bolívar. El kiosco de La Unión se estima que es el único en Centroamérica, donde en el año 1992 autoridades municipales realizaron una restauración de pequeños detalles que por medio de ello se cree que tiene más de 120 años de existencia en el departamento de San Marcos. Honestamente no hemos localizado un kiosco similar. Hay informaciones de que vinieron otros 5 con este kiosco, pero en el viaje, en el transporte, pues hubo una pérdida o deterioro de los elementos y no se pudieron ensamblar al venir a su destino final. Solo este ha quedado en pie y hoy constituye un ícono y un orgullo de la ciudad de San Marcos y de los marquenses. Tenemos una buena colección de fotografías de 50 años para atrás, donde el kiosco ha sido sede de muchos eventos que han marcado la vida y la historia de San Marcos. Es importante que la población local empiece a venir y conocer la historia de por qué está el kiosco, porque el kiosco tiene esta forma china, japonesa o de un poco de Asia. Creo que es lo más importante, que la gente se acerque y empiece a preguntarse por qué las cosas se fueron dando de esta manera, por qué el kiosco tiene este aspecto, por qué está aquí, si anteriormente, como dijo el licenciado del Valle, estaba en el Parque Bolívar, por qué se trasladó. Eso que es un enriquecimiento cultural muy amplio que la población debe de conocer. Hoy en día muchos turistas vienen solo por que es el kiosco del centenario. Es un kiosco de 100 años, entonces eso le llama mucho la atención al turista extranjero y viene a San Marcos solo para conocer el kiosco de San Marcos. Muchos artistas marquenses, a través de su creatividad, han realizado pinturas del kiosco, ya que por guardar una amplia historia, con anterioridad donde se encuentra ubicado, se podía observar de diferente perspectiva. Imágenes Luis Fuentes. Edición Vilmer Fuentes. Reporta Cristian Cas.